Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a esta reunión de Iglesia en Casa. Mil gracias por permitir que este espacio pueda llegar hasta tu casa y permitir que el mensaje de la palabra de Dios llegue a lo más profundo de tu corazón. Hoy quiero compartirles un mensaje de la palabra acerca de lo que significa la adoración verdadera. Nosotros lo escuchamos en todo momento y en todo lugar, el llamado a que debemos adorar a Dios, que debemos adorarlo, y no sabemos si lo adoramos en la casa, lo adoramos en la iglesia, lo adoramos en la calle. ¿Dónde nosotros debemos adorarlo? ¿Cuáles son las características de una verdadera adoración? Yo quiero hoy, a la luz de la palabra de Dios, invitarlos entonces para que profundicemos un poquito en lo que significa una adoración verdadera. Y para ello le pido y lo invito para que vaya al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el versículo 4. El contexto de esta palabra es el encuentro que nuestro Señor Jesucristo tiene con la samaritana. En ese encuentro maravilloso, la samaritana le hace una aseveración, una pregunta, tiene una inquietud y nuestro Señor Jesucristo le contesta. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Nuestros antepasados, está hablando la samaritana, adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Tiene una gran duda, una gran pregunta. Señor, yo a través de la tradición de mis padres, de mis antepasados, me han enseñado que debemos adorar en este lugar. Ustedes tienen otro lugar para adorar. ¿Dónde debemos adorar? Esa es la inquietud que tiene la samaritana. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Es decir, no es necesario estar aquí o estar allá o estar acá para adorar al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, escuche bien, se acerca la hora, ya ha llegado, ya, es ahora, ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y si usted lo cree, diga amén y amén. El tema de la adoración es muy importante para nosotros y muy importante para la Biblia, aunque ella misma, en sí misma, no exprese una definición como tal. No vamos a encontrar una parte donde nos diga la adoración es esto. Pero lo que sí podemos nosotros observar es que un adorador es aquel que tiene, un verdadero adorador, es aquel que tiene una relación personal con Dios, una relación personal, una relación fundamentada en el amor. Recuerde, Dios es amor y por eso Él lo expresa. Nuestro Señor Jesucristo lo expresa en el primer mandamiento, que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón. Es decir, amar a Dios es tener una relación profunda, una relación de amor, porque el verdadero amor implica entrega. El verdadero amor implica una entrega absoluta, una entrega total. Cuando uno ama, se entrega totalmente. Si nosotros no lo hacemos con amor absoluto, si nosotros no hacemos con entrega absoluta, si nosotros no hacemos que la voluntad de Dios se haga totalmente en nuestra vida, pues todo lo que hagamos solo serán simples ritos, manifestaciones, expresiones dogmáticas carentes de significado y de entrega. Mire que en este diálogo, iglesia, con la samaritana, Jesús aborda el tema de la adoración. Y el llamado, no solo a ella, sino a nosotros, es adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Pero qué significa? Lo escuchamos a diario. A Dios debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Y todo lo podemos decir y expresar y manifestar. Pero ¿qué significa adorarlo y en espíritu y en verdad? Dos cosas fundamentales, iglesia. Implica sumisión y obediencia. Cuando Jesús dice, debe adorarse al Padre, porque eso es lo que a Él le agrada. Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, lo que implica es verdaderos adoradores en sumisión y obediencia.
Y esas son dos palabras, dos expresiones, dos condiciones necesarias que todavía tallan en muchas personas. Por eso, esa fue la razón por la que los profetas en el Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo durante su periodo en esta tierra reprendían a los demás con la expresión de hipócritas. Cuando ellos manifestaron esa expresión de hipócritas, se referían a que los actos de adoración se expresaban solo con los labios y no correspondían a la actitud interior de sus corazones. Se hacían con palabras hermosas, palabras lisonjeras, palabras de adulo, pero su corazón estaba muy lejos, su corazón no aceptaba ni la sumisión ni la obediencia. Por lo tanto, la adoración surge en un corazón que ama, que se entrega totalmente a la voluntad de Dios en sumisión y obediencia. No podemos adorarlo si nosotros no nos hemos rendido, si no nos rendimos a nuestra propia voluntad. La única forma definitivamente para adorarlo a Dios en espíritu y en verdad es rendirnos a nuestra propia voluntad. Recuerde usted que nosotros fuimos planeados para adorar a Dios. Porque muchas veces la gente se pregunta y dice, ¿yo por qué me tengo que rendir a mi voluntad? ¿Y yo por qué tengo que ser sumiso a todo lo que Dios me diga? Es que el primer propósito, el propósito fundamental por el cual usted y yo fuimos creados en nuestra vida es por la adoración, es para la adoración de Dios. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para que todos nuestros actos, todas nuestras acciones lo adoraran, lo exaltaran. Recuerde usted, si Dios a nosotros nos dio 5 sentidos, nos los dio para expresar. Esos sentidos nos sirven a nosotros para sentir y nos sirve también para comunicar. Y si creemos la palabra de Dios cuando nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza, pues entonces también podemos comprender que Dios expresa, que Dios siente, que Dios puede manifestar lo mismo que nosotros sentimos y manifestamos a través de nuestros sentidos y podemos comunicarlos. Amén, iglesia. Por lo tanto, Él lo que más desea es que nos relacionamos, que tengamos una relación de amor fundamentada en la confianza y el temor. El temor de Dios es yo hago tu voluntad. Yo confío y por eso termino haciendo tu voluntad y por eso exalto tu nombre, porque reconozco la soberanía. Una verdadera adoración es agradable a Dios cuando hay temor y confianza. Cuando dependemos total y absolutamente de Dios, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros a través de ese temor nosotros manifestamos que Dios es soberano en nuestras vidas, que nosotros somos sumisos frente a todas las decisiones que Él ha tomado con respecto a nosotros. Mire que en el Salmo 147, yo le invito para que vaya un momentico allá, el Salmo 147 nos expresa que tanto el temor como la confianza, el temor y la confianza son agradables a Dios, le agradan a Dios, porque definitivamente en el temor y la confianza está la voluntad de Dios. Y nosotros la mejor forma para demostrarle a Dios que estamos haciendo su voluntad, pues es a través de la confianza, a través del temor. Escuche lo que dice la palabra de Dios. El temor de Dios, no el pánico, no el miedo, que lo vamos a ver ahora más adelante. Salmo 147, 11. Él se complace en los que le temen. Es la sumisión, es la obediencia. Yo te obedezco, yo soy sumiso a ti y yo acepto y yo acato, yo te sirvo a ti. Y en los que confían en su gran amor, que siguen sus órdenes, que siguen sus directrices, que siguen sus lineamientos. Todo lo que nosotros hacemos para complacer a Dios es un acto de adoración. Es decir, hagamos lo que hagamos. Si eso que nosotros hacemos buscamos complacerlo a Dios, es un acto de adoración. Por eso es que en el versículo 23, en la relación de Jesús con la samaritana, en ese diálogo que tienen, Él le manifiesta que Dios lo que quiere tener es adoradores en espíritu y en verdad. Que todo, absolutamente todo lo que hagan,
lo hagan para el Señor, para su gloria. Por eso la adoración no es únicamente lo que nosotros muchas veces creemos, que es música, que es exaltación, que es que los instrumentos, utilizamos los instrumentos. No, es mucho más que música. Todas las partes de la reunión, todas las partes del culto, de la congregación, del servicio, forman parte de la adoración. Desde sentarnos, cuando nos sentamos con honra, cuando llegamos nosotros con respeto, cuando nosotros llegamos sintiendo la presencia de Dios, cuando realmente estamos valorando que ese lugar donde nosotros hoy estamos congregados, es el lugar que Dios utiliza para edificar a sus hijos. Ese es un acto de adoración, cuando hay honra en nuestro corazón. Cuando adoramos nosotros debemos buscar complacer a Dios y lo complacemos a través de todos nuestros actos que lo glorifiquen, no a nosotros, no que nos glorifiquen a nosotros, no que nos agrade a nosotros. Por eso cuando la adoración es fingida, pues Dios la siente. Recuerde, somos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios también tiene sentidos. Él siente y se lamenta. Lamentarse es que le causa dolor cuando ve, porque Él conoce nuestro corazón y la adoración surge de ahí, de nuestro corazón. Por eso, amada iglesia, con excepción del pecado, todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hagamos para la gloria de Dios es un acto de adoración, a excepción del pecado. Del resto, todo puede ser. Si yo voy a hacer esto, voy a hacer un asado, si voy a jugar un partido de fútbol, todo, y yo lo hago todo para la gloria de Dios, todo absolutamente se convierte en un acto de adoración. Así entonces nosotros podemos, entendiendo eso, podemos comprender que la adoración se da cuando, primero que todo, lo amamos por encima de todos. Es decir, que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Dios es nuestra prioridad. Primero Él y después todo lo demás. Después puede venir absolutamente todo lo demás. Cuando nosotros no permitimos que se ocupe un lugar distinto que le corresponde a Dios, estamos haciendo nosotros un acto de adoración. Dios desea contigo tener una relación de amor. Y en una relación de amor, el otro está por encima de todo. Él te ama de corazón. Él espera lo mejor de ti, porque Él te da lo mejor. Ese es lo más grande y lo más maravilloso. Dios nos da lo mejor, Dios nos dio lo mejor. Nos dio a su Hijo, nos dio a Cristo Jesús para la salvación de todos, para volver a tener esa relación. Y por eso Él espera también que nuestro amor sea tan grande, tan diáfano como el de Él. Lo segundo, nosotros vemos esos actos de adoración cuando confiamos plenamente en Él. La confianza. El amor, ahora tenemos la confianza. Uno de los ejemplos más hermosos, yo diría, más grandes, yo sé que hay muchos ejemplos en la Biblia, pero que por lo menos a mí me impacta mucho con respecto a la confianza, está en Noé. Usted recuerda, Dios le habla a Noé y le dice que construya un arca. Para construir un arca en un desierto, para construir un barco en un desierto, donde nunca ha caído una gota de agua, donde el mar se encontraba a miles de kilómetros de distancia, se necesita mucha confianza en Dios para ponerse uno a hacer eso. Yo me imagino que todo el mundo, viendo a ese pobre viejo construir un arca, todo el mundo lo creía loco. Yo me imagino a tus vecinos, a los familiares, hablándole a su familia cercana, a su esposa, a sus hijos. Por favor, díganle a su padre qué pasa, qué es lo que está haciendo, cómo le ocurre al viejo loco estar construyendo un barco en un desierto. Estamos en un desierto. Aquí no hay agua, nunca había llovido. No sabían lo que era eso. Y Dios le había dicho, confía en mí. Tú construye un arca que en poco tiempo va a haber un gran diluvio. Iglesia, ¿sabe cuál fue el poco tiempo? ¿Sabe cuánto fue la demora? La demora fue apenas de 100 años. Mientras construía el arca, dice la palabra de Dios, que Noé se tomó 100 años en la construcción del arca. 100 años para esperar que la promesa que Dios le había dado,
el designio, lo que Dios había establecido se cumpliera. Para eso se necesita mucha confianza. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros que debemos perseverar, que debemos mantenernos, que debemos confiar en Él. La misma palabra de Dios nos dice que sin fe, sin confianza, sin la fe, es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, pues no hay actos de adoración. La confianza en Dios es un acto de adoración. Cuando yo confío en Él, cuando yo tengo la certeza que lo que Él me ha prometido va a cumplirse, no importa hoy, no importa mañana, no importa en un mes, no importa si se cumple la víspera de morirme, pero se cumple y yo le esperé. Esa es la confianza. Es un acto de adoración que, como usted lo puede ver, en muchos no es fácil de acatarlo y de aceptarlo. Lo tercero que nosotros podemos ver en el acto de adoración, se da la adoración cuando obedecemos de todo corazón. Amamos, confiamos y obedecemos. Obedecemos de todo corazón. Es decir, seguimos las instrucciones al pie de la letra. Pero no, iglesia, nosotros podemos verlo, que cada vez nosotros le ponemos una arandela, queremos ponerle una pata más al gato. A nosotros nos dicen que esto es así y no. ¿Por qué no asá? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no quitamos? ¿Por qué no ponemos? Hagamos esto, hagamos lo otro. Iglesia, no. El Señor nos dice que debemos obedecer sin objeciones, sin reparos, sin opiniones. No. Es válida tu opinión, pero no es relevante en ese momento. Se hace la voluntad de Dios y punto, pare de contar. Eso es lo importante, obedecer la voluntad de Dios. Nosotros sí repetimos todos los días, a diario repetimos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pues si es buena, si es agradable y perfecta, pues obedézcala. ¿Por qué no la obedece? ¿Por qué no la obedece? Iglesia, usted puede decir, no, pero es que, perdón un momentico, pero es que el que me está hablando es mi papá, el que me está hablando es mi mamá, el que me está hablando es el pastor, el que está hablando es el líder, el que está hablando es esto. Perdón un momentico. Y los profetas en el Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba a los discípulos, ¿era Dios o era Jesús el que estaba hablando? Era Jesús. ¿Y qué era lo que Jesús hablaba? Y Él decía, yo no he hecho absolutamente nada, yo no les digo absolutamente nada que no le haya escuchado a mi Padre. Es decir, todo lo que yo les digo es porque yo tengo una relación con mi Padre y Él me dice lo que debo hacerlo. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Obediencia. Obediencia. Y eso es lo que nosotros no entendemos. Y eso es lo que nosotros no creemos. Cuando vemos nosotros a las personas, si tú crees, si tú confías en tu padre, en tu madre, pues le obedeces. Pero si tú no crees, ni confías en tu padre, pues no le obedeces. Y por eso terminas yéndote de la casa. Y me largo. ¿Por qué? Porque yo ya no creo. No creo en ti y no confío en ti. Por eso es que terminan yéndose de las empresas. Porque yo no creo ni confío en ti y yo me voy. Por eso es que terminan yéndose de la iglesia. Porque no creo en el pastor, no confío en él y yo me voy. Punto. Pare de contar. Eso es así de sencillo. Sin objeciones, sin reparos, sin opiniones. No es una obediencia parcial a la palabra de Dios. Es una obediencia total. Es una obediencia total. Y ahí es donde nosotros debemos tener el discernimiento y la sabiduría. Y es de ahí la importancia de estar en una iglesia donde verdaderamente sea cristocéntrica, donde sea bibliocéntrica, donde no me esté hablando el hombre para un beneficio personal del hombre, sino que me está hablando el hombre para un beneficio personal tuyo con respecto a tu relación con Dios. Amada iglesia. Y lo cuarto, definitivamente nosotros desarrollamos actos de adoración cuando lo alabamos, cuando lo exaltamos. Porque muchas veces nosotros en esas oraciones entramos a hacer un pliego de peticiones y a pedir, y a pedir, y a pedir, y nunca alabamos. Nunca reconocemos lo que hace. Y eso nosotros lo vemos. Si no reconocemos, si no alabamos a Dios, ¿qué vamos a esperar en que haya una alabanza, un reconocimiento a las personas? Menos. Pero cuando nosotros desarrollamos un verdadero acto de adoración, alabamos a Dios. Alabamos diciéndole, gracias Señor, gracias por haberte dignado poner tus ojos sobre mí. Gracias porque eres lo más grande, gracias porque eres soberano. Gracias porque me enseñas a morir en mi carne. Gracias por el aire que respiro. Gracias por un día más de vida.
y somos agradecidos. Gracias. La alabanza es elogios y gratitud. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que... En todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, siempre debemos alabar y dar gracias a Dios, como dice la palabra de Dios en el Salmo 69. Acompáñeme ahí. Vemos Salmo 69 en el versículo 30. Nos dice la palabra de Dios, Salmo 69, versículo 30. Con cánticos alabaré el nombre de Dios, lo exalto, lo alabo. Expreso todo ese gozo, esa alegría. Los cánticos son gozo, son alegría. Por lo general uno expresa, canta, tararea cuando está contento. Usted cuando está bravo, cuando está aburrido, cuando está harto, cuando está preocupado, usted no tararea. Usted gime, muge. Pero cuando uno está con gozo, cuando está con alegría, tararea, canta, exalta la grandeza, la majestuosidad de nuestro Padre Celestial. Con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Acciones de gracias. Un corazón agradecido. No es un corazón, las gracias no son las obras, las dádivas. Yo te doy. No. Nosotros lo podemos ver, iglesia, muchos papás que dicen, pero ustedes de qué se quejan, yo los amo, yo les he dado todo, yo les doy casa, les doy carro, les doy beca, les doy educación, les doy todo. No, iglesia, pero no nos estás dando lo mejor, ese tiempo maravilloso en el cual nos edificas, nos construyes para generar en nuestros corazones agradecimiento por habernos instruido, por habernos dirigido, por habernos guiado. Y eso es lo que ha hecho Dios, guiarnos, dirigirnos todo el tiempo. ¿Cómo no estar agradecidos de la vida que hemos llevado? ¿Cómo no estar agradecidos si hoy tenemos T5 y decimos, Señor, si llegamos a los T5 es porque tú nos has guardado en el camino, porque tú nos has mantenido con todas las dificultades, pero gracias, Señor, porque aquí vamos. Otra de las cosas que también nosotros tenemos que manifestar, la adoración, es a través del testimonio de vida. El testimonio. Mire que la palabra de Dios siempre nos exhorta a que a Dios lo que más le agrada es la forma como nosotros manifestamos nuestra vida. A Dios le agrada nuestra forma de vivir. ¿Cuál es nuestra forma de vivir? Cuando nosotros estamos llevando una vida acorde con el llamado de Dios, pues eso le agrada a Dios. Váyanse al Salmo 37. Salmo 37. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 23. El Señor afirma los pasos, le da seguridad, le da firmeza, le da elegancia, le da presteza, le da garbo. Los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. ¡Wow! Cuando Dios ve con agrado nuestra vida. ¿Y qué es ver con agrado nuestra vida? Pues nuestro testimonio, nuestro estilo de vida. Hablamos del estilo de vida. Eso es lo que le agrada a Dios. Ahora les decía que toda actividad, toda acción humana, excepto pecar, se puede realizar para agradar a Dios. Todo, absolutamente. Toda actividad humana puede ser un testimonio de adoración. Mire, les comento una bendición maravillosa que le pasó a mi esposa. Cuando sale ella de aquí de la casa y sale a su trabajo, todos los días ve que hay un señor en la carretera que está limpiando las vías, limpia las vías y ella pasa y ha visto cómo de pronto algunas personas en el carro que pasan a cierta velocidad, lo que hacen es bajar, abrir la ventana y tirarle unas monedas en agradecimiento porque está quitando toda esa basura para que no se inunde y puedan así los carros fluir fácilmente, las motos, los ciclistas. Y ahí está el viejito desde hace mucho tiempo limpiando permanentemente esa vía. Y entonces mi esposa sintió en el corazón que no debía tirarle una moneda, sino sintió en el corazón que debía parar, y efectivamente lo que hizo fue organizar un mercado, un mercadito, una bolsita con algunos víveres, con alguna cosa, y ayer martes paró en la carretera, se bajó y lo llamó y le entregó el paquetico con un pequeño mercado. Este hombre estaba muy agradecido, totalmente agradecido, pero la sorpresa
que nosotros nos podemos llevar es que este hombre no estaba agradecido por esa mujer que se estaba condoliendo, que se estaba bajando para darle un mercado. Este hombre comenzó a dar agradecimiento a Dios. Comenzó a agradecer a Dios. ¡Qué corazón agradecido! Diciéndole gracias, gracias, porque es que todo, absolutamente, le dice, mire señora, todos los días yo salgo de mi casa, me vengo para acá y yo le digo a Dios, yo voy a hacer eso para tu gloria, yo lo voy a hacer para ti. Por Dios, Dios no necesita esa pinche carretera, Dios no necesita que le quiten toda la basura, Dios no se va a inundar. Pero este hombre le dice, yo voy y lo hago para ti, lo hago por ti, lo hago por ti. Un hombre que todo lo que está haciendo lo hace para agradar a Dios. Ahí es donde nosotros podemos entender, ahí es donde nosotros podemos comprender lo que cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, ustedes vendrán y me preguntarán, Señor, ¿cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te ayudamos a limpiar la carretera? ¿Cuándo hicimos esto, Señor? ¿Cuándo? Yo nunca te he visto a ti. Yo nunca te he dado un abrazo. Yo nunca te di una sonrisa. Y tú dices, gracias por esa sonrisa. Gracias por ese abrazo. Gracias por ese respeto. Gracias por esa invitación a almorzar. ¿Cuándo yo te invité? Ahí está la muestra. Ahí está la muestra. Que todos nuestros actos, cuando son para la gloria de Dios, son actos de adoración que Él los recibe en su nombre propio, los recibe con agrado, los recibe con una satisfacción maravillosa. De la misma forma, iglesia, así como nosotros nos emocionamos y nos enorgullecemos al ver lo que hacen nuestros hijos. Yo creo que cuando tú ves que tu hijo progresa, que tu hijo recibe un premio, que tu hijo asciende, que tu hijo va a hacer un curso, una especialización, que le aumentan el salario, cuando tú ves que tu hijo está haciendo cosas maravillosas, tú sientes orgullo, sientes una gran satisfacción, te alegra el corazón. Te alegra el corazón. De igual manera ocurre con Dios. Él se enorgullece de nuestro testimonio. Él se enorgullece de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros le hacemos a otras personas, de la forma como nos comunicamos con otro, del respeto que nosotros ejercemos sobre las demás personas. Sobre todo, iglesia, es una bendición maravillosa el poder entender que no necesitamos que Dios descienda, no necesitamos que el Espíritu Santo se nos presente, no necesitamos que nuestro Señor Jesucristo venga para nosotros desarrollar actos de adoración. No debemos esperar a morirnos y llegar al reino de los cielos al final de los tiempos y comenzar a hacer los actos de adoración desde ahora, siendo un testimonio de vida, que todos nuestros actos sirvan para agradar al Señor, para adorarlo, para exaltarlo. Hay 3 obstáculos con los cuales yo quiero concluir esta enseñanza, este mensaje. Hay 3 obstáculos que bloquean la adoración a Dios. Porque muchas veces las personas dicen, yo quiero adorarlo, pero no se han dado cuenta de 3 pequeños, grandes obstáculos que son el miedo, el pánico, el temor, el miedo, el orgullo y la confusión. Son 3 cosas, 3 bloques, bloquean totalmente la adoración. Mire, con respecto al miedo, el temor, no el temor de Dios, el miedo, ese miedo que nos paraliza. El miedo impide entregarnos a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces dice, tú sabes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Sí, pues hay que dar ese paso de fe. No. ¿Por qué? Me da miedo. No, ¿yo cómo voy a hacer eso? Yo no puedo tomar esa decisión. Yo no voy a hacer eso. ¿Por qué nos ocurre ese miedo, ese temor? Por una sencilla razón, iglesia. Por la falta de confianza en Él. Porque no confiamos en Él. Y si no confiamos en Él, pues nuestro corazón se llena de temor y de miedo. Póngase a pensar, analícelo. ¿Cuántas veces nosotros sentimos miedo? ¿Y por qué sentimos miedo? ¿Cuál es la razón por la cual de pronto en la noche estoy sintiendo miedo? Estoy sintiendo miedo con respecto a la empresa, estoy sintiendo miedo con respecto a esto, estoy sintiendo miedo con respecto a lo otro. ¿Por qué? Porque hay unos niveles de desconfianza. Cuando hay niveles de desconfianza, hay temor. Váyase a Romanos capítulo 8. Cuando no hay confianza, cuando falta la confianza, pues créamelo que el temor, el miedo llega grandemente. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8.
versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Nosotros no hemos recibido un espíritu que esclavice al miedo. Es que cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en Egipto, nos mantenía esclavos el miedo. Si usted recuerda una época, aun cuando todavía, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, hay una práctica horrible que es el secuestro. Y nosotros escuchábamos que las personas a veces tenían la oportunidad, veían que sus captores se habían descuidado, lo habían dejado solo, se quedó en un río o en un árbol completamente solo y que podía escapar y que podía salir corriendo, pero sin embargo no corrió. Usted lo ve en una película y uno dice, ¡ay, pero qué bruto! Si está solo, ¿por qué no corre? ¿Por qué no va? Porque el miedo lo tiene paralizado. El miedo lo tiene esclavizado. Lo tiene quieto. Lo paraliza. Y el miedo no deja hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Es decir, ya no tenemos un espíritu faraónico, no tenemos un espíritu de mundo que nos esclaviza, sino que tenemos un espíritu del Padre. Ese Padre, ese papá, que cuando tú has estado como papá en una piscina y tu hijo se para en el borde de la piscina y tú le dices, láncese, y ese niño se lanza. ¿Por qué tú crees que ese niño se lanza a la piscina? Porque tú eres el papá, porque tú estás con los brazos abiertos, porque el niño confía en ti. Pero si tú lo dejas solo y le dices, láncese, no se va a lanzar, porque tiene miedo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Ya no tenemos nosotros el temor que nos esclaviza porque no estamos en el mundo. Ahora tenemos un Padre. Abba, Padre, Papa, es Papá Dios, es Papito Dios, es mi papito, es una relación maravillosa que nosotros llegamos a tener. Esa falta de confianza. No creemos en Dios, no creemos en papá y por lo tanto yo no me arrojo a sus brazos. Dios nos ama y nos lo demuestra a cada instante. A lo largo y ancho de la palabra de Dios siempre nos ha dicho, no teman, yo estoy contigo, yo siempre estoy contigo. Nuestro Señor Jesucristo nos lo prometió. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Así que no teman. Entonces debemos nosotros quitarnos ese temor y dar ese paso, caminar esa milla más. El segundo obstáculo que tenemos que vencer es el orgullo. Ay Dios, ¿cómo nos ha hablado el Señor del orgullo? Es que el mundo está lleno de orgullo. El mundo está lleno de soberbia. Nosotros vemos a través de las redes sociales, el mundo está lleno de soberbia, lleno de orgullo. Escuchaba yo anoche a uno de los presentadores de los noticieros con respecto a esa buena noticia de ya que en Inglaterra no van a pedir visa para los colombianos cuando van de turismo, sino que ya tienen la libertad de entrar solo con el pasaporte. Y entonces surge el presidente actual diciendo, gracias a mi gobierno. Surge el presidente pasado y dice, no, eso lo hice yo. Y surge el antepasado y dice, no, perdón un momentico, yo comencé. Y ninguno da el crédito al otro, ninguno. Todo, no, yo. Eso es un orgullo. Nosotros no admitimos que dependemos de otros. No admitimos que para llegar a ser lo que somos dependemos de otros. No admitimos que somos frágiles. No admitimos que necesitamos co-construirnos. No, la gente lastimosamente cree que todo lo puede controlar, que tiene el control de todo y que él es dueño absoluto de todo. Yo soy dueño de mi vida. Perdón, yo soy dueño de mis pensamientos. Lo que yo creo, eso es lo verdadero. Lo que los demás piensan, no. Y nosotros lo vemos. A mí me da dolor en el alma. Yo digo, uy, no saben la estrellada que se van a pegar cuando empiezan a decir, no, es que lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo digo, la vanagloria. Iglesia, nosotros sabemos cuál es el origen de la vanagloria. Esa es la tentación más antigua que puede haber. El orgullo es la tentación más antigua. Acuérdese usted en Génesis, váyase a Génesis, en el capítulo 3, segunda hojita de la Biblia, empezando la historia de la humanidad.
empezando la historia de la humanidad. Génesis 3, estaba en el paraíso Adán, Eva, y ahí estaba metida la serpiente. Ahí estaba el ángel caído. Ahí estaba el enemigo. Ahí estaba el diablo. Y se le acerca a Eva. ¿Y qué le dice a Eva? ¿Cuáles son las palabras con las que este ángel caído llega a hablarle a Eva? Usted recuerda que fue un ángel caído. Es un ángel caído por el orgullo. El orgullo lo hizo caer. Ahora escuche cómo quiere trasladar ese orgullo de su corazón, se lo quiere trasladar y se lo trasladó al corazón de Adán y al corazón de Eva. Escuche. Versículo 5. Génesis capítulo 3, versículo 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, del árbol que Dios les ha dicho, ni se acerquen por allá. No se acerquen por allá. Se les abrirán los ojos. O sea, el diablo que le está diciendo es, oiga, los están tumbando, es mentira. Dios es un mentiroso. No le crean. La voluntad de Dios no es buena, ni agradable, ni perfecta. Es mentira. Los quiere esclavizar. Aquí a ustedes los quiere tener encerrados. Mentira. Por el contrario, se les van a abrir los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ustedes van a llegar a ser dioses. Escuche esa tentación. Escuche ese orgullo sembrado en el corazón de los otros. Ustedes van a hacer lo mejor. Usted va a ser mejor que ese. ¿Cuántas veces nosotros, y yo lo he visto en mis tantos años de empresa, a hombres y mujeres luchar y pelear contra los jefes por el orgullo? Hay que tumbarlo, hay que caerlo. Y más rápido cae el otro que el jefe. Ahí el jefe todavía se mantiene, mientras el otro no. Empiezan a cazar peleas ajenas, peleas que no tienen nada que ver. ¿Todo por qué? Por el orgullo, por la soberbia. No, iglesia. Nosotros no somos dioses. Nunca, ni nunca lo vamos a hacer. No somos dueños. La gente, usted lo escucha. Yo soy dueño de mi cuerpo y puedo hacer con él lo que me dé la gana. Si yo quiero ser hombre, soy hombre. Si quiero ser mujer, soy mujer. Si quiero ser perrito, soy perrito. Yo soy el dueño. Yo soy el dueño de mis pensamientos. Yo puedo pensar lo que a mí me dé la gana. Yo puedo creer en lo que quiera, punto. Es mía, es mi vida. Y lo escuchamos a diario. Es mi vida y yo puedo hacer lo que quiera. Ahí está el orgullo. Ahí nosotros vemos el orgullo. ¿Cómo podemos nosotros llegar a decir personas que expresan todo eso en sus casas? Expresan todo eso en su hogar, en su familia, en la empresa. Y usted los ve el domingo adorando al Señor. ¿Perdón? ¿Perdón? Ahí es donde cobra importancia. ¿Perdón? ¿Cuáles son esos actos de adoración? Ustedes solo los dicen con los labios. ¿Dónde está verdaderamente el acto de adoración en el testimonio de vida? No, nosotros somos seres humanos con limitaciones. Necesitamos de los demás humildad. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a que me sirvan. Yo no he venido a recibir el orgullo, la prepotencia y todas las cosas. No, yo vengo aquí a recibir la toalla. Yo quiero ayudar. Yo quiero hacer las cosas. Y esos son los actos de adoración que Dios le encanta. Y el tercer bloque, el tercer peligro que bloquea la adoración, la confusión. Cuando uno está confundido, hay una confusión, hay un mare magnum de cosas. Dice uno, tengo unos enredos, parezco un bulto de anzuelo, estoy enredado, porque está lleno de dudas. Porque aun cuando la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero hay que saber a qué consejeros es que uno se acerca, a qué consejeros uno escucha, a quién está escuchando, qué es lo que están buscando esos consejeros. Muchas veces nosotros terminamos escuchando los consejos de alguien y nos pegamos una hundida total y el otro sale a flote y se larga y el que queda enredado es uno. La confusión se da entre la lucha, es una lucha entre la fe y lo racional. Por una parte, la fe que te dice, acepta a Dios, acepta la voluntad de Dios. La fe es la certeza de lo que no se ve, punto. Pero la razón te dice, no. ¿Y yo por qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Y yo por qué tengo que aceptar? ¿Y por qué tengo que esta cosa? ¿Y por qué lo otro? No, yo tengo que darlo y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer... Dejemos de discutir con Dios. Con Dios no se discute. Punto.
Es la voluntad de Dios y se acabó. Él lo quiere así y se acabó. Usted se imagina a Adán y Eva haciendo un meeting. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, de todos los árboles podrán comer menos de este. ¿Y por qué de ese no? ¿Y qué tiene ese? Perdón, vamos a hacerle un análisis. Queremos hacer un estudio genético del árbol para ver por qué lo están prohibiendo. A ver, queremos saber por qué ese y por qué no este otro. Venga, siéntese aquí, vamos a analizar, analicemos por qué ese árbol y por qué no fue este. No, iglesia. Sencillo, Dios es soberano. Ese fue y ese fue. Punto, para de contar. Usted quiere comer, cómalo. Y acepte sus consecuencias como efectivamente pasó. Debemos dejar de discutir con Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Isaías. Acompáñeme a Isaías en el capítulo 29, en el versículo 13. El Señor dice, este pueblo me alaba con la boca. Es que con la boca es muy lindo, con la boca podemos decir todo. Me honra con los labios, palabras hermosas. Pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Racionalidad. Por eso, una vez más, asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. ¿Qué son los prodigios maravillosos? Milagros que no tienen explicación. Son milagros maravillosos. Y la gente a veces quiere ver flotar a las personas. Con solo verlos en la iglesia ya es un milagro. Ese es un milagro que esa persona esté allí. Ese pastor que usted está viendo allí al frente, ese es un milagro de vida. Esa mujer, ese jovencito, ese niño que está allí en la iglesia, que usted lo ve domingo a domingo, ese es un milagro. Esa relación familiar, ese esposo, esa esposa, ese es un milagro. Perecerá la sabiduría de sus sabios, se acabará lo racional, y se esfumará la inteligencia de sus inteligentes. ¿Dónde están los sabios? Dice Pablo. ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde está lo racional? Que se ponen a discutir, que se ponen a racionalizar. La fe, iglesia, es la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que no se entiende. Sumisión y obediencia. Una verdadera manifestación de un verdadero adorador. Si nosotros vencemos el temor, si vencemos el orgullo, si vencemos la confusión, seremos los mejores adoradores. ¿Y cómo fortalecemos eso? A través de la conversación constante con el Señor, a través de la oración. Nuestra oración, la oración donde yo caigo. Caiga usted, póstrese ante los pies del Señor, póstrese ante el altar de Dios y dígale, Señor, yo siento, muéstrame, hazme ver si estoy caminando por el camino equivocado. Meditar en la palabra de Dios, seguir los consejos de la palabra de Dios, compartir secretos, los secretos tuyos, lo que tú tienes en el corazón, que si bien Dios los conoce, Él quiere que tú los confieses, Él quiere que tú los hables. ¿Para qué? Para saber si tú los estás reconociendo, si estás reconociendo el orgullo, si estás reconociendo el temor, si estás reconociendo todos estos bloqueos, estas objeciones que no te dejan. Señor, es que estoy paniqueado, tengo miedo. Señor, es que me da soberbia, es que me da rabia. Señor, es que no soporto a esta persona. Dios está esperando que tú se lo digas. Y Él te mostrará otros secretos maravillosos para limpiar tu corazón. La obediencia, obedecer cada día más en su palabra, cada vez más. Y ahí podemos nosotros comprobar, iglesia, que Dios lo que busca es establecer esa relación con ese adorador, una relación de amistad auténtica. Y esa amistad auténtica, como la adoración auténtica, se construye con base a una relación de obediencia y entrega total. Cuando hay obediencia y entrega total, pues maravilloso. Dios quiere todo, iglesia, todo de nosotros. En los evangelios nosotros lo vemos cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él dijo, darlo todo. Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, la racionalidad, no, mi mente, yo la entrego con toda mi mente, no me va a confundir ni me va a cuestionar, con todo mi corazón. A Dios le agrada la adoración verdadera, la adoración auténtica, la adoración, esa adoración de meditación de la palabra y esa adoración práctica, como bien nos lo manifiesta integralmente en la palabra de Dios en
el libro a los Romanos en el capítulo 12 y con esto termino. Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en verdadera adoración, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo, ofrezca su mente, ofrezca su corazón como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el que lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por la palabra que hoy hemos recibido, Señor. Permite, Señor, que la misma palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu, reargulla nuestro ser para hacer y dar lo necesario en cuanto a la sumisión y la obediencia a tu palabra y a ti. Padre Santo, Dios bendito, queremos darte gracias, Señor, por esa bendición maravillosa de convertirnos en verdaderos adoradores, porque sabemos que ese es tu anhelo y ese es tu deseo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, muchas gracias. Un abrazo, saludos, bendiciones para todos y con el poder de Dios nos vemos el domingo en la iglesia. Un abrazo. Chao.